Amplía tu conocimiento del alfabeto italiano aquí con nosotros en Italiano Fácil. En la lección básica de italianofacil.lib te enseñamos el alfabeto italiano y su pronuncia. Además, te enseñamos que el alfabeto italiano se compone por 16 consonantes y 5 vocales, de las cuales 5 letras son extranjeras. Pero bueno, si te perdiste la lección básica donde explicamos estas cosas, puedes seguir el enlace que aparece ahora en tu pantalla. De lo contrario, sigue el link que dejaremos aquí debajo en la descripción. En la primera parte de esta lección aprendimos el uso correcto del alfabeto italiano, desde la A hasta la G. Ahora continuaremos con esta segunda parte. Si te perdiste la primera parte de esta lección, sigue el link que aparece aquí arriba en tu pantalla. De lo contrario, búscalo en la descripción del video. Continuamos esta lección iniciando con la consonante H. Esta consonante en italiano no se pronuncia porque es muda, pero se escribe. Por ejemplo, en español decimos Manhattan, Hollywood, Hawái, hippie. En italiano se pronuncia como si la H no existiera. Por ejemplo, Manhattan, Hollywood, Hawái, hippie. Particularmente la consonante H o H en español, en la lengua italiana la podemos encontrar en los siguientes casos. Número 1. En la conjugación del verbo avere. Por ejemplo, io ho, tu hai, lui, lei ha, loro hanno. También la H se usa para diferenciar anno del verbo avere y anno, que se refiere al año solar. Por ejemplo, anno sin la H es igual a año en español, mesi, giorni, meses, días, y anno con la H, que significa en español tienen, del verbo en italiano avere. Anno es igual en español tienen. Avere, el verbo italiano, que en español es el verbo tener. De este y otros verbos hablaremos en la próxima lección. Número 2. La consonante H viene también usada después de las consonantes C y G, acompañadas de las vocales E y I. Por ejemplo, parrucchiere, preghiera, pacchetto, laghetto. La H en estos casos sirve para darle significado a la palabra. Hagamos la prueba al leer estas palabras sin la H. Parrucchiere, preghiera, pacchetto, laghetto no tienen significado alguno, aun si los buscamos en el diccionario. La H no tiene ningún valor al momento de pronunciarla en italiano, pero escrita sirve de mucho. Número 3. En italiano se usa bastante la H en algunas exclamaciones como "Oh mio Dio" o "Mi dispiace". Recuerden, la consonante H es sorda, no se pronuncia, pero se escribe. I. De la I no tenemos nada de explicar, porque la usamos donde quiera. Y para ganar tiempo abrimos un pequeño espacio para señalar las 5 consonantes consideradas extranjeras para el alfabeto italiano. J, K, W, X, Y. Estas consonantes vienen usadas raramente en italiano. Para saber más sobre estas consonantes extranjeras, sigue el enlace que sale en tu pantalla o búscalo en la descripción del video. Consonante L.
no tiene nada en particular, pero podemos mencionar la provincia de Livorno, una provincia italiana. M. Mencionar una ciudad importante como lo es Milano. N. Poco de explicar. Les recuerdo solo que G más N, acompañada de una vocal, se pronuncia como en español ña, ñe, ñi, ño, ñu. También con la N se escribe el nombre de la ciudad de Nápoli. Consonantes O, I, P, no hay nada de qué explicar porque se usa normalmente. Q. La Q es una consonante un poco caprichosa. Es la única consonante que decidió casarse con la vocal U. Y como si fuera poco, después de la U, pretende ser acompañada de las demás vocales. Por ejemplo, miren estas palabras en italiano. Cuadro, aquilone, cuaderno, aquila, quaglia, quadretti, acqua. ¿Notaron algo de familiar con el español? Si se dan cuenta, la Q, que por capricho quiere siempre con ella la U, se pronuncia siempre Q, como en español cuando usamos CU. Q más U más A es igual a qua. Q más U más E, que. Q más U más I es igual qui. Q más U más O es igual quo. Podemos usar las palabras en italiano quando, questo, quinto, quotidiano. Recuerden, su pronuncia es como CU del español Q. Consonante R. Nada de explicar, pero vale la pena mencionar la potente ciudad que una vez fue Roma, bellísima hoy por sus monumentos antiguos y sus legendarias historias. S. Con esta consonante abrimos bien los ojos y atentos los oídos. Antes de explicar su uso, quisiera explicar su pronunciación, aunque sí ya me parece que ya lo he enseñado en otro video. Creo que sea de mucha importancia conocer perfectamente su pronunciación. La consonante S en italiano puede ser pronunciada en dos modos: la pronunciación sonora y la pronunciación sorda. Pronunciación sonora de la S. Apoyamos la lengua en el paladar casi tocando los dientes de arriba, casi, no tocándolos. Y pronunciamos las palabras en italiano: rosa, música, sbaglio. Es casi como pronunciar la Z. ¿Cuándo podemos usar este tipo de pronunciación? Usamos esta pronunciación cuando después de la S encontramos las consonantes B, D, G, L, M, N, R, V, que son todas sonoras. Por ejemplo, estas palabras italianas: svelto, sbaglio, sleale, asma. También usamos este tipo de pronunciación cuando encontramos la S en medio de dos vocales. Por ejemplo, riso, poesía, casa,
Pronunciación sorda de la S. Para pronunciar con facilidad la S sorda, tocamos con la punta de la lengua los dientes superiores o los de arriba, casi tocando la encía. Podemos usar la pronunciación de la S sorda cuando encontramos las palabras que al inicio empiezan con S seguida de una vocal. Por ejemplo, estas palabras en italiano: seguire, sapone, sapore, sinistra. También cuando encontramos las palabras con doble S en italiano, por ejemplo, massimo, rosso, casa. También cuando la S es seguida por consonantes sordas como C, F, P, Q, T. Por ejemplo, squadra, spesso, pasta, scala. Ok, veamos el uso de la S seguida por las consonantes C, o mejor dicho, la SC. La SC tiene dos modos de pronunciación y uso, dependiendo siempre cuál vocal le sigue. Usamos la SC con las vocales I y E. Este grupo tiene un sonido único como silbante. Se hace apoyando la lengua directamente al paladar, como cuando pronuncias la C. Encontramos las palabras italianas discesa, pesce, strisce, nascita, scivolare, sci. Ok, veamos el segundo grupo. La SC seguida de las vocales A, O, U, tiene una pronunciación como si fueran a pronunciar la doble S. ¿Se lo recuerdan? Es el sonido de la S sorda, acompañada de un sonido fuerte de la C. Por ejemplo, estas palabras en italiano: scoperta, scusa, scuola, ascoltare, scatola, scarpa. Miren la diferencia entre sonora y sorda. La S sonora se siente su pronunciación. Por ejemplo, casa, casa. En vez, la sorda es un sonido como s, 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 casa, casa. Diferencia: casa y casa. Consonante T. Nada de qué preocuparse. Vale la pena mencionar la ciudad bellísima italiana Torino, ciudad donde se construyen los autos Fiat. U. Pasamos de largo también, pero conozcan esta otra ciudad italiana, Udine. V. Nada que decir de la V. Recordar solo la ciudad de Venecia, bella y extraña a la vez, por el modo de vida en gran parte sobre agua. Consonante Z. La Z, al igual que otras consonantes ya mencionadas, se pueden pronunciar en dos modos: el modo sordo y el modo sonoro. Veamos. Pronunciación sorda de la Z. La pronunciación sorda de la Z se usa cuando al inicio de una palabra encontramos consonantes sordas después de la Z como C, F, P, T. Por ejemplo, zuppa,
zitto, zucchero. También la pronunciación sorda la usamos cuando la Z les siguen dobles vocales como ia, io, ie. Por ejemplo, grazie, spazio, colazione. Esta pronunciación se siente suave y limpia. Es como si al momento de pronunciar la Z, en medio metiera la T. Por ejemplo, pizza, usa la punta de la lengua y toca la punta de los dientes superiores o los dientes de arriba. Verás cómo sale una pronunciación limpia y suave. También esta pronunciación la podemos usar cuando encontramos la doble Z. Por ejemplo, pizza, pazzia, prezzo. Pronunciación sonora de la Z. Es siempre pronunciación sonora cuando al inicio de la palabra no encontramos después de la Z las consonantes C, F, P, T. Por ejemplo, zoo, zodiaco, zero. También cuando la Z la encontramos en medio de dos vocales, la pronunciación es sonora. Por ejemplo, ozono, azoto. La pronunciación sonora la consigues cuando apoyas la lengua en el paladar tocando el inicio del cielo de la boca o apoyando la lengua completamente en el cielo de la boca. Amigos de Italiano Fácil, me permito de darle este consejito. Si tienen posibilidad de repetir estas pronunciaciones, háganlo, no para aumentar la visualización de mis videos, más bien para aumentar sus conocimientos sobre este idioma. A diario veo de las personas que quieren expresar y hablar el idioma italiano, pero el 90% de lo que dicen o lo dicen en español ligado con el italiano o la pronuncia es totalmente errada. Esta es una crítica constructiva para que no se queden estancados pensando que son los demás que tienen la obligación de entenderlos. No es así, eres tú que visitas un país que no es el tuyo, por lo que es tuyo el empeño de hacerte entender. Repito, no me interesan las visualizaciones de mis videos para que aumenten. Me interesa que ustedes aprendan y si lo van a hacer, que lo hagan bien. Por eso puse a disposición el file MP3 para que puedan descargarlo y escuchar las lecciones donde lo deseen sin necesidad de usar internet. Amigos de Italiano Fácil, esto ha sido todo por hoy. Te invitamos a seguir nuestras lecciones para que puedas aprender más de este idioma. Si el video es de tu agrado, regálanos un like, inscríbete y activa la campanita para que seas de los primeros a saber cuando subimos nuestros próximos videos. Gracias por seguir italianofacil.ly.